Hola amigos de Bienaventurados, qué gusto y qué gozo es poder volver a vernos desde aquí, desde los estudios de Solidaria TV en Buenos Aires. Para todos nuestros amigos y hermanos que nos pueden observar en el país y también fuera de la Argentina, porque ya estamos llegando a Rivera, Uruguay y a Asunción del Paraguay, y a través de nuestra página en internet www.solidariatv.com.ar usted nos puede ver desde cualquier lugar de la República de la Argentina y desde cualquier lugar del mundo. Les invito también a visitar nuestra fanpage Solidaria TV Argentina y El Galileo Predicador, para que pueda conocer lo que hacemos, nuestras novedades, y pueda también conocer toda nuestra programación. ¿Qué le parece si empezamos este programa conociendo el versículo que traemos para todos ustedes en el día de hoy? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Era nuestro versículo acostumbrado para cada uno de nuestros programas, que si lo ponemos por práctica nos va a dar muy buenos resultados. ¿Y qué le parece si vamos a conocer la pregunta que siempre acostumbramos traer para cada uno de nuestros programas? También queremos que todos ustedes puedan aportar sus opiniones acerca de esta pregunta que hemos traído para todos ustedes en Bienaventurados. ¿Puedo tatuarme? Era nuestra pregunta para el programa de hoy, pero vamos a conocer este video para que nos dé una mayor y más amplia información. Desde ya, escríbanos, envíenos sus mensajes a nuestros números que aparecen a pie de pantalla y denos su opinión si podemos o no podemos tatuarnos. ¿Tatuarme o no hacerlo? Esa es la pregunta que miles de jóvenes se hacen. ¿Será bueno o malo? ¿Hará daño a mi cuerpo? ¿Y si me arrepiento después? Todos tenemos una opinión, pero hoy te invito a ver qué dice la Biblia. Un tatuaje es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, una figura o un texto que se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o algún pigmento bajo la epidermis. Ciertos datos revelan que entre el 80 y el 90% de las personas con tatuajes quieren eliminarlos en algún momento de sus vidas. Por eso hoy te quiero dar 3 verdades que la Biblia enseña acerca de los tatuajes. Primero, Dios prohíbe imprimir cosa alguna en nuestro cuerpo. En Levítico 19:28 dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. En los mandamientos que Dios le había dado a Israel en el tiempo de Moisés, habían leyes ceremoniales y leyes morales. Las ceremoniales eran tales como guardar el sábado, ofrecer los sacrificios por el perdón de sus pecados, entre otros, los cuales eran simplemente mandamientos revelando la llegada del Mesías, en el cual se cumplirían todas estas leyes ceremoniales. Por eso Jesús dijo que Él había venido a cumplir la ley, no a seguir guardando toda la ley, sino a cumplir la ley en sí mismo. Pero Él sí guardó todos los mandamientos morales que había establecido desde tiempo atrás. Leyes tales como no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Todas ellas siguen en pie hasta el día de hoy. ¿Por qué entonces el mandamiento de no tatuarme es algo moral y vigente todavía hoy? Porque Dios es todavía aún más celoso con nuestro cuerpo, pues es templo del Espíritu Santo, como se nos enseña en 1 Corintios 6:19. Por eso podemos decir que marcar nuestro cuerpo va en contra de la palabra de Dios. Segundo, no importa el mensaje, aún así es pecado. Muchos afirman que si el tatuaje tiene un mensaje positivo o cristiano, tiene justificación para con Dios y que incluso es bueno para demostrar mi fe hacia los demás. Pero en el Evangelio, el fin no justifica los medios. Es antibíblico romper
un mandamiento de Dios para demostrar mi fe hacia otros. Había un rey en Israel llamado Saúl, el cual había sido enviado por Dios a eliminar a todo el pueblo amalecita y no dejar nada ni nadie con vida. Él fue y peleó, pero no obedeció la palabra de Dios, pues dejó vivo al rey y a algunos de los mejores ganados. Cuando el profeta Samuel le confrontó, Saúl replicó que había hecho esto de dejar vivas las ovejas con el propósito de ofrecerlas en sacrificio a Dios. Era una buena razón, pero la respuesta del profeta de Dios fue esta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y esta es una enseñanza importante para todo aquel que quiere agradar a Dios. Desde aquel día Saúl quedó desechado como rey de Israel, pues había desobedecido la palabra de Dios, tratando de llegar a un fin aparentemente justificado. Tercero, si has venido a Cristo con tatuajes ya en tu cuerpo, no es necesario quitar el tatuaje de tu cuerpo, pues ya Dios te ve como un hombre nuevo y limpio. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que no te avergüences delante de Dios por los errores del pasado, pues Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Hola, soy el Dr. Abel Mora. Quiero hablarle acerca de los tatuajes y de la tinta que contienen los tatuajes con lo que las personas se hacen los tatuajes. Hemos descubierto que en los últimos años ha incrementado enormemente las enfermedades producto de esta tinta, como ello es la hepatitis C, que se ha aumentado en un 300% producto de los tatuajes. No solo produce la hepatitis C y B, sino puede producirte HIV, AIDS, psoriasis. También se ha visto que esta tinta contiene varios metales, como es el cadmio, el selenio, el mercurio, el arsénico, que a la hora de metabolizarse en el cuerpo producen cáncer y producen degeneraciones, enfermedades degenerativas en el organismo del cuerpo. En los últimos años también hemos detectado estas sustancias han ido a metabolizarse, muchas van a parar al hígado, produciendo un incremento increíble en lo que es la cirrosis hepática y el cáncer de hígado, y está dañando mucho más y está aumentando más las patologías de piel y de cáncer en el cuerpo del ser humano. ¿Me tatúo? Claro que no, pues Dios ha dejado claro en su palabra que esto va en contra de sus mandamientos y también hace daño a nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Espero que el video que observamos nos haya dado una claridad acerca de si es correcto que vos y yo podamos tatuarnos. Si me preguntas a mí, la verdad que nunca me han dado ganas de marcarme o colocarme ninguna inscripción en mi piel. Creo por sobre todas las cosas que soy templo del Espíritu Santo y me pregunto cómo Dios quiere que yo cuide y guarde este templo del Espíritu Santo. Siempre aplico para muchas cosas y muchas decisiones en mi vida lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Lo invito a ver una publicidad y ya regresamos con el siguiente segmento de Bienaventurados. La ciudad de Tandil es sin lugar a dudas uno de los principales centros turísticos de la provincia de Buenos Aires, conocido por sus sierras, su tranquilidad y sus productos regionales. Con alrededor de 110.000 habitantes, no se escapa del flagelo de las adicciones.
Así como en otras ciudades, la adicción a las drogas y el alcohol es grande y en los últimos años ha aumentado considerablemente el nivel de consumo, principalmente en los jóvenes tandilenses. Remar Tandil fue inaugurado en el 2012, donde se abrió una oficina de información. En la actualidad han pasado aproximadamente entre 200 personas, donde se le ha dado asistencia a personas con problemas de adicciones, de drogadicción, de tabaco, de alcohol, también de violencia de género, maltrato familiar y otras cosas, otras problemáticas que hay también en la ciudad. Y en la actualidad también tenemos un hogar de varones, tenemos un hogar de niños y de mujeres también donde están funcionando. Tenemos 3 tipos de tareas ocupacionales en el lugar, donde tenemos un lavadero de auto, un lugar donde hay ventas benéficas y también un grupo que sale cada día a las calles a hacer prevención e información por distintas partes de la ciudad. También en el 2015 hemos inaugurado un canal de televisión y una radio donde también difundimos lo que hace la obra y queremos también a todos los habitantes de Tandil darle un canal limpio y diferente y distinto a los demás. ¿Qué tal? Mi nombre es Rolo. Entré a remar hace un tiempo con un problema de cocaína y estoy muy agradecido con esta ONG, con lo que es este centro. Y bueno, y te invito a que si tenés algún centro cerca de tu casa, te estés acercando, así te pueden estar ayudando como lo hicieron conmigo. Dios te bendiga. Ayúdanos a seguir ayudando. Visita nuestra página web www.remarargentina.org. Qué bueno que podamos continuar aquí en Bienaventurados. ¿Sabe qué se me olvidó? No solamente darle gracias a Dios, sino darle gracias al Señor por todo el equipo técnico de Solidaria TV. Sin el concurso de ellos, sería imposible poder llegar a cada uno de sus hogares. Gracias a los técnicos, editores, sonidistas y camarógrafos que pueden servir en este lugar y a través de sus trabajos y de sus oficios podemos llevar esta señal a cada uno de sus hogares, la señal limpia y diferente de Solidaria TV. ¿Ha escuchado usted la palabra ocio? La palabra ocio tiene que ver con descanso, pero sé que muchos han escuchado el dicho que la madre de todos los vicios es el ocio. Y es que descansar bajo ninguna circunstancia está mal. Por el contrario, nuestros cuerpos y nuestras vidas necesitan un descanso para recuperar fuerzas nuevamente. De esto muy bien que nos enseña nuestro gran Dios, quien luego de haber hecho la tierra en 6 días, al 7º día descansó. Y Él mismo nos manda que guardemos un día de reposo. De hecho, también mandaba a toda la nación de Israel a que por un año entero la tierra tuviera reposo. Cada 50 años se acostumbraba a no cosechar, a no sembrar y a dejar la tierra en quietud. Dios quiere darnos un reposo y verdaderamente que como seres humanos necesitamos tener un día de reposo, un día de relax, un día para poder entretenernos, para poder de alguna manera, si vale la pena llamarlo así, relajarnos, tener actividades que puedan servirnos para recuperar fuerzas. A veces llevamos vidas tan agitadas, llevamos vidas tan llenas de tantas ocupaciones y a la vez también preocupaciones y necesitamos tener como un tiempo en el cual podamos desactivarnos de todo eso que de alguna manera u otra nos carga y nos llega en algún momento hasta incomodar y necesitamos
tener ese tiempo de reposo, como lo vengo diciendo, para que vos y yo recuperemos fuerzas. Por lo tanto, es bueno que nosotros descansemos, claro que sí, pero que también seamos sabios en cómo saber utilizar ese tiempo de descanso y no hacerlo tan extensivo que se pueda convertir en un tiempo de ocio permanente, porque esos tiempos de ocio, la verdad, que terminan desenfocándonos. Miren ciertas frases que he traído para todos ustedes aquí en Bienaventurados. El ocio, como le dije al principio, es la madre de todos los vicios. Una vida ociosa es una muerte anticipada. El ocio es la pérdida del salario. Estar en ocio muy prolongado no es reposo, es pereza. A tu hijo dale oficio, que el ocio es el padre del vicio. Por lo tanto, tenemos que ser sabios y prudentes en saber cómo utilizar nuestros tiempos de descanso y nuestros tiempos de relax. Como les dije desde el principio, Dios quiere que tengamos tiempos de reposo, pero Dios quiere que en el tiempo que tengamos que estar ocupados y tengamos que estar enfocados en el propósito del que Él nos ha llamado y por el cual Él ha depositado su gracia en nosotros, no estemos ociosos y perdiendo el tiempo. Porque a veces pensamos que no es nada grave que nosotros andemos desocupados. Y quiero traerte ciertas enseñanzas bíblicas de que tener esos tiempos de ocio fuera del momento en el cual deberíamos estar ocupados trajo sobre hombres de Dios graves consecuencias. Y uno de ellos lo cita la Biblia, el rey David. El rey David dice la misma escritura que debía haber estado en la guerra, que había un tiempo y una época en donde los reyes salían a la guerra. Pero David envió a su ejército al mando del general Joac y él se quedó tranquilo y campante en su palacio. Una tarde salió por su terraza y a lo lejos vio una mujer bañándose. Le llamó la atención, la llamó, la tomó, se acostó con ella, aún sabiendo que era mujer de uno de sus siervos que estaba combatiendo con Joac en la guerra. Y esa situación le trajo graves consecuencias. Ese momento de ocio, ese momento donde se encontraba desocupado el rey David, trajo consecuencias devastadoras para su vida. Terribles situaciones que le acontecieron al rey David por un momento de ocio. Vos dirás, como también puedo decirlo yo, pero bueno, ¿qué situación se puede generar de que tenga un momento desocupado y un momento de relax? Y te he dicho, es bueno descansar, claro que sí, pero es mucho mejor en el tiempo en el cual debo estar ocupado, estar enfocado en ello por lo cual Dios me ha llamado y no andar ocioso perdiendo el tiempo porque puedo darle cabida a cosas que son inoportunas. La desocupación hace, como lo digo yo, que la mente vuele y puedan comenzar a generarse situaciones y cosas que no son nada gratas, nada beneficiosas, ni nada productora de buenos frutos para nuestra vida. ¿Cuál fue el génesis del delito de David? El ocio. La Biblia, como les decía, narra que él debía estar en la guerra. Dice Samuel, 2 de Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joac y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David, dice la Biblia, se quedó en Jerusalén. Toda su debacle empezó por un tiempo de ocio, un tiempo donde, por así llamarlo, perdía el tiempo desocupado y lo ocupó deseando a una mujer casada. Entonces, viste que es importante estar enfocados en lo que Dios nos ha llamado y que los momentos de reposo sean los momentos que verdaderamente necesitemos
y no que andemos ociosos, inoficiosos y perdiendo el tiempo que es tan valioso. La gente cree que el pecado de Sodoma y Gomorra solamente fue el pecado del homosexualismo y las perversiones sexuales que se gestaban en ese lugar. Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 49, dice que he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No solamente fue el pecado de perversión sexual, sino que tenían abundancia de ocio. Y quizás esa abundancia de ocio que había en Sodoma y Gomorra les llevó a pensar en todo ese tipo de perversiones. Cuando vos y yo estamos ocupados, estamos enfocados, no hay lugar para cosas que no son gratas, sino que para lo único que tenemos lugar es para aquello en lo que estamos enfocados, en aquello que estamos trabajando. Cuando perdemos el tiempo es que comienzan a gestarse esos pensamientos que invaden nuestro corazón, nuestro deseo, y como dice la palabra, damos a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. A la luz de estos versículos y de estas historias bíblicas, como la de David, podemos deducir que el ocio es precursor de situaciones para nada gratas. Una de ellas es precursor del pecado. Un supuesto momento de descanso de sus labores como rey que tenía que haber estado atendiendo David fue el precursor de uno de sus peores momentos y de una de sus peores debacles. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 27 dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No solamente se acostó con la mujer de otro hombre, sino que quiso encubrir su pecado. Primero envió a traer al esposo de esa mujer cuando supo que ella estaba embarazada, para que este hombre fuera a la casa de su esposa, tuviera relaciones sexuales con ella y se pudiera decir que el hijo no era de David, sino que era de Urías Eteo. Pero Urías se negó a ir a su casa porque decía que Joab y los siervos de David estaban en la guerra y que él no iría en esas condiciones a su casa. Aún, a pesar de todas estas cosas, el rey David envió un recado a su general para que colocaran en el frente de batalla a Urías Eteo y que lo dejaran solo de tal manera que lo asesinaran. Y así fue. Urías Eteo fue muerto por los flecheros y David de esa manera quiso encubrir su pecado. Eso es algo que produce el ocio, pecado. Y fue un hecho lamentable en la vida del rey David, de tal forma que le desagradó a Dios y tuvo que llamarle la atención a través del profeta Natán. Y sufrió consecuencias por ese pecado, porque desde su propia casa, desde su misma casa, se levantó contienda en contra del rey. Adicional a eso, el hijo que esperaba, Betsabé, la que era mujer de Urías Eteo, murió a causa del pecado del rey. Y adicional a esto, las concubinas del rey fueron tomadas por su hijo Absalón a la luz de toda Israel. Entonces, queridos televidentes, pregúntese de ahora en adelante si va a seguir perdiendo el tiempo en cosas inoficiosas. Otra situación que genera el ocio es la pobreza. Siempre digo que el éxito es la unión de la bendición de Dios con el esfuerzo de mi parte para poder lograr ser algo en la vida. Proverbios capítulo 28, versículo 19 dice que el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El ocio, como lo leí en el principio, no gana ningún salario.
no genera ningún rédito, no gana ningún dinero, al menos que usted lo contraten para ser modelo de vitrinas en venta de colchones y de camas. Pero de resto, todos tenemos que laborar, trabajar, ocuparnos en algo, esforzarnos en aquello que soñamos. La vagancia y el ocio no producen sino pobreza y, peor aún, miseria. Y siempre lo digo, Dios no es un Dios de vagos, de desocupados. Cada uno de los hombres que fueron llamados para tener una labor específica dentro de la historia bíblica eran personajes que se encontraban ocupados en labores específicas de sus tiempos. David estaba ocupado cuidando las ovejas de su padre Isaí. Moisés estaba ocupado cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y así muchos otros hijos de Dios que andaban ocupados en tareas específicas. Esos que estaban ocupados, que estaban trabajando, que tenían oficios, fueron llamados por el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, quien empezó su ministerio a los 30 años, la Biblia no lo dice, pero según el historial de Israel, los hijos sucedían a sus padres en cada uno de sus oficios. Y sabemos que Jesucristo era carpintero y trabajó como carpintero hasta que a los 30 años fue llamado por Dios a compartir las buenas nuevas de salvación. Muchos de los apóstoles eran pescadores y Dios los llamó de sus oficios para ser hombres que impactaron el mundo a través del mensaje de salvación. Usted puede leer la Biblia y darse cuenta que estas personas estaban ocupadas en algún oficio. Dios no es Dios de vagos. Y el ocio, lo único que te va a producir, además del pecado, es pobreza. También el ocio produce juicio. Debemos tener cuidado de todo aquello que expresamos. ¿Cuáles son nuestras palabras? De todo esto daremos cuenta delante de Dios. Dice Mateo 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, toda palabra sin fruto, toda palabra inútil. Ahora, el ocio, además de producir pecado, además de producir pobreza, además de producir juicio, el ocio produce negligencia. Descuidamos nuestras vidas por causa de no hacer nada. Llegamos a sentirnos confiados, tranquilos y reposados. Hay una historia bíblica en el libro de Jueces, en el capítulo 18. Leo para ustedes el versículo 7 y 28. Dice, entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad que estaba en el valle que hay junto a Bet-reog, luego la reedificaron y habitaron con ella en las personas que la conquistaron. Había un grupo de hombres negligentes, ociosos, que perdieron el tiempo, que descuidaron la ciudad, que se descuidaron de los enemigos, que no prestaron atención a lo que podía ocurrirles, porque estaban tranquilos, estaban perdiendo el tiempo, estaban sin hacer nada, descuidaron la guardia, no velaron, se volvieron negligentes.
y tuvieron luego que ver cómo eran destruidos y cómo eran conquistados. Vamos a un pequeño corte publicitario y ya regresamos nuevamente con Bienaventurados. Por favor, no se mueva, que esto se pone mucho mejor. Gracias por continuar aquí en Bienaventurados. Y esperamos que lo que estamos compartiendo aquí sea de edificación y le enriquezca. Dios quiere que seamos personas sabias, prudentes, que atendamos su palabra y que seamos personas que no perdamos el tiempo. El tiempo, como bien lo dicen muchos, el tiempo es oro. Y vos ni yo podemos redimir el tiempo. Lo que dejamos de hacer, a veces es difícil que lo podamos hacer en otro tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo oportuno de Dios para cada una de nuestras vidas. Por eso hemos estado hablando en Bienaventurados acerca de lo que produce el ocio. Y es que el ocio de alguna manera nos desenfoca. Y les venía diciendo que no es malo tener tiempos de ocio, que no es malo tener tiempos de relax, pero sí es malo cuando ese tiempo de ocio se nos hace permanente. Nos desubica, nos hace personas vagas, negligentes, flojas. Y les hablaba a todos ustedes de ciertas situaciones o características que producen el ocio: pecado, juicio, pobreza, negligencia. Son situaciones que produce el ocio. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser un hombre de pecado o una mujer de pecado? ¿Alguien pobre? ¿Alguien que ande siendo llevado a juicio? ¿Alguien que sea negligente? Y otra característica que produce el ocio es que usted se vuelve duro de corazón. Nos volvemos personas insensibles, sin amor por la necesidad de otros. Ezequiel 16:49 dice que he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, como lo leíamos anteriormente: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció
la mano del afligido y el menesteroso. ¿Por qué no la fortaleció? Porque estaba perdiendo el tiempo, porque estaba desocupada. Endureció su corazón y no miró la necesidad del que estaba en angustia. No acudió a la necesidad de aquel que necesitaba que le fuese extendida la mano de dádiva y misericordia. ¿Por qué? Porque estaba ociosa, perdiendo el tiempo, ocupándolo en cosas para nada provechosas. El apóstol Pedro nos enseña la manera de ponerle freno al ocio y dar un buen fruto. Primera de Pedro 5:8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y mire lo que dice el apóstol: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados televidentes, Dios quiere brindarnos grandes bendiciones y que nosotros podamos alcanzar logros increíbles. Pero no podemos estar en este tiempo desubicados, no podemos estar en este tiempo en ociosidad, no podemos estar perdiendo las buenas oportunidades por causa de nuestro continuo ocio, de nuestra continua pérdida de tiempo. Como les decía, Dios es un Dios que bendice al hombre que trabaja, al hombre y a la mujer que se esfuerza, al hombre y a la mujer que se dedica a X o Y labor. Para eso, para ellos, Dios tiene reservado grandes bendiciones, porque son personas constantes, trabajadores, ocupadas en el tiempo que Dios les ha regalado para producir un gran fruto. Nosotros no podemos ser de este grupo de personas que perdemos el tiempo y que lo ocupamos en cosas que no son nada beneficiosas. Como les decía al principio, Dios quiere que tengamos tiempo de descanso. Dios quiere que tengamos tiempo de relax, que nuestros cuerpos descansen para que recuperen fuerzas. Pero Él demanda que en el tiempo que tengamos que estar ocupados, lo ocupemos en eso, en aquello que Él nos ha llamado a hacer. Y que dejemos de estar desaprovechando las oportunidades que Dios nos tiene por causa de estar enfocados en cosas que no dan ningún fruto, que nos hacen ser personas negligentes y ociosas. Dejemos de perder tiempo en aquello que no trae ningún provecho para nuestras vidas. A veces le dedicamos mayor tiempo a series de televisión, a partidos de fútbol o de cualquier otro deporte, a novelas y a todo aquello que verdaderamente no edifica. Le dedicamos gran parte de nuestro tiempo a las redes sociales. Le dedicamos gran parte de nuestro tiempo a otras cosas que al día de hoy ningún provecho nos trae. Por eso es tiempo de que vos te ocupes en aquello por lo cual Dios te ha llamado. Que no andes perdiendo el tiempo, que no andes mirando hacia el techo de la casa. Que te despiertes, como dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo y empieces a activarte en aquello por lo cual Dios te ha llamado. Yo te invito a que puedas conocer conmigo el recomendado para el programa de hoy. Llega el libro más esperado del autor del mensaje de los viernes. El amor en los tiempos del Facebook, de Dante Gebel. Una recopilación de apuntes que surgen del alma. Una crónica acerca del amor. Un libro que te va a enamorar. Número 1 en Amazon y bestseller en toda América Latina.
Consíguelo ya mismo en elamorenlostiemposdelfacebook.com. Gracias por seguir aquí con nosotros. Espero que este recomendado te incentive a buscarlo en tu librería cristiana más cercana. Es importante que nosotros podamos leer, porque esa lectura va a enriquecer de conocimiento bíblico nuestras vidas y nos servirá. Hay muchos autores cristianos que escriben libros muy provechosos. Lo más provechoso sobre todas las cosas es leer la Biblia, pero también es bueno cierta literatura que nos enriquece y nos ayuda y nos amplía el conocimiento. Quiero decirte a vos que estás viendo el programa por primera vez, que Dios tiene hoy abiertas sus manos para recibirte con amor y perdonar todos tus pecados. Quizás hasta el día de hoy has perdido el tiempo en las cosas vanas de este mundo, te has ocupado en aquello que no ha traído ningún provecho para tu vida, y hoy Dios quiere darte la oportunidad de que tú recibas esta gracia, este regalo de salvación y de vida eterna. Él quiere hoy tocar tu corazón y darte una nueva oportunidad y que empiece un nuevo tiempo para tu vida. Como siempre lo digo, si has podido experimentar con muchas cosas en el mundo, hoy te invito a que experimentes con Jesucristo y estoy seguro que no te vas a arrepentir. La felicidad que hasta el día de hoy has buscado no te ha traído ninguna alegría, sino frustración. Y hoy te invito a que no sigas perdiendo el tiempo en cosas inoficiosas, sino que lo ocupes en aquello que te llevará a tener una vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por eso, si nos estás viendo y quieres recibir esta gracia inmerecida, este favor del Padre, este regalo de la salvación, hoy abras tu corazón y puedas hacer con nosotros esta oración y arrepentirte de todos tus pecados. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te recibo. Y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y te ruego que me limpies, que me liberes, que me salves, que me perdones. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida. Si vos has hecho esta oración con nosotros, te digo que en el cielo se ha hecho una increíble fiesta. Y te invito a que puedas buscar una iglesia cristiana lo más pronto posible para que puedas crecer en tu fe y en el conocimiento de nuestro Señor. Quiero darle gracias a todos nuestros televidentes y le pido al Padre que donde haya enfermedad, hoy se manifieste la sanidad divina, que se abran puertas de bendición para cada uno de ustedes, que el gozo de nuestro Señor, que es nuestra fortaleza, sobreabunde con su paz en sus hogares, donde haya necesidad de libertad, venga de lo alto sobre todos ustedes y que Dios los guarde y los cuide. Nos veremos Dios mediante en el próximo programa y gracias por estar con nosotros. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.